Mi nombre es Pamela Salazar Miranda, yo soy médica, terapeuta biopsicoemocional. Y lo que hago es trabajar sobre el inconsciente y las emociones para buscar el origen y sanar cualquier síntoma que podamos estar teniendo. Entiéndase por síntoma un tema físico, un dolor, un malestar, una enfermedad o algo psíquico, ¿no? O sea, no estoy feliz con mi vida, siento ansiedad, estoy viviendo estas situaciones que no me gustan. Todos esos son síntomas para efectos de este tipo de terapia y todos ellos tienen conexiones inconscientes que pueden estar causándolas. Entonces, mi trabajo es ayudarles a encontrar esas respuestas y poder sanar, poder regresar a su bienestar, ¿sí? Dentro de eso, muchas conexiones inconscientes tienen que ver con el árbol genealógico, con el transgeneracional. Y es por eso que estoy dando esta charla, para que ustedes puedan entender un poquito de esto, ¿sí? Así que voy a compartirles la pantalla para que vean las diapositivas que tengo preparadas. A ver, ¿sí? ¿Se ve bien? Ok. Si en algún momento tienen alguna pregunta o no me escuchan o algo, ahí me levantan la manito. Hay una opción de levantar manito. O si no, realmente levantar la manito en el video para que pueda ayudarles con eso, ¿sí? Entonces, vamos a empezar esta charla de transgeneracional, aprendiendo de mi árbol genealógico, con un ejercicio de un minutito en el que les voy a pedir que por favor cierren los ojos, ¿sí? Ahí donde están sentados tranquilos, solo cierran los ojos un minuto y concentran su atención en la respiración, ¿sí? Concentramos la atención solo en cómo el aire ingresa, cómo el aire sale. Sientes cómo el tórax se mueve un poquito con cada respiración, calmadamente, naturalmente, a tu propio ritmo. Siente ese movimiento, siente esas respiraciones, siente cómo tu cuerpo está reposando su peso sobre ese lugar donde estás sentado, sentada. Y en ese estado más calmado, quiero que visualices al lado tuyo una cesta que puede ser de plástico, puede ser de mimbre, una cesta. Y en esa cesta vas a colocar todo lo que está dentro de tu cuerpo, preocupaciones, miedos, angustias, cosas que ya no quieres estar llevando, ¿sí? De repente en tu mente están preocupaciones, de repente están cosas que están ocupando tu mente ahora y que no las necesitas más. Vamos a depositar todas esas en la cesta, como si fueran objetos, colores que están ahí dentro de ti y tú eliges tomarlos y ponerlos en la cesta. Retíralos de ti y deposítalos en la cesta. Y siente cómo te sientes distinto, te sientes más libre, te sientes más libre de poder, al poder deshacerte de estas cosas en esa cesta. Siente cómo algo es diferente, siente cómo ya no llevas esos pesos dentro, siente ese cambio en ti, ¿sí? Respira profundamente para sentir ese cambio en ti. Eso. Toma aire y suéltalo lentamente para notar cómo te sientes más ligero, más ligera. Y luego, lentamente y a tu propio ritmo, puedes volver a abrir los ojos para regresar al aquí y ahora, a esa habitación en la que estás. ¿Sí? Entonces, ya habiéndonos deshecho de estas preocupaciones en la mente, vamos a empezar a hablar de lo que vinimos a hablar. Y eso es el árbol genealógico. Y para esto vamos a irnos atrás, 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 atrás en la historia, a los seres humanos, a cómo éramos desde el inicio de los tiempos, en la época de las cavernas, ¿sí? Para sobrevivir como especie,
el ser humano es un ser social. Para sobrevivir como especie necesitamos un colectivo, necesitamos una tribu, un clan, una familia. Porque en esos tiempos de la caverna, estar solo implicaba muerte. Porque si tú estás solo y te encuentras con un depredador, te come en un segundo y ya está. Pero si tú vives en tribu, en colectivo, mientras unos cazan, unos cuidan a los niños, otros recolectan cosas y otros preparan alimentos, y no, es un colectivo que permite la supervivencia de todos, ¿no? Entonces, ese modo de funcionar sigue siendo nuestro modo de funcionar a nivel inconsciente. La parte de nuestro cerebro más primitiva, la parte más central, ese cerebro más primitivo es el mismo de ese hombre de las cavernas, porque ese cerebro primitivo se encarga únicamente de la supervivencia, o sea, de las funciones vitales. Entonces, ese no ha cambiado, sigue siendo ese mismo, se encarga de mantenernos vivos, ¿sí? Y para eso implica un colectivo, y para eso es que nosotros tenemos estos nexos con nuestras familias, porque son importantes para nuestra supervivencia, ¿sí? Entonces, en la naturaleza tenemos ejemplos de esto. Existe esta planta, la acacia, que está mucho en África y en Australia, pero en realidad hay en todo el mundo. Esta planta, hay una época en la que vienen los antílopes y se las comen mucho, entonces para evitar ella su extinción, esta planta lo que hace es secretar en sus ramas unos taninos que en grandes cantidades son venenosos. Entonces los antílopes se los comen y luego empiezan a morir. Eso se descubrió a raíz de que murieron como 300 antílopes y los investigadores decían qué onda y ahí buscaron esto y encontraron que estas plantas hacían este mecanismo. Y eso no era lo sorprendente. Lo sorprendente era que estas plantas que empezaban a ser comidas y daban la orden de secretar taninos, también secretaban en el aire una sustancia que podía ser transportada hasta 45 metros a la redonda a otras plantas de su especie para avisarles, oye, tienen que fabricar taninos porque nos van a comer. Entonces esas plantas que no habían estado ni en contacto con el antílope empezaban a secretar taninos para protegerse. Así es como funciona el colectivo. Del mismo modo los elefantes, ¿no? Que van en manada, o cualquier otro animal que va en manada, tienen sus roles, ¿no? Y eso nadie les ha enseñado, no han votado y han dicho, ya hay que elegir a esto, no. Esos roles se hacen inconscientemente por instinto para que los chiquitos, los cachorros vayan al medio, los otros les protegen, y etcétera, etcétera. Esas reglas de manada sirven para la supervivencia. Y del mismo modo nosotros como seres vivos, desde la parte primitiva de nuestra mente, tenemos unas reglas bajo las cuales vivimos para nuestra supervivencia. Solo que son inconscientes, ¿no? Así como los lobos, los elefantes no saben conscientemente por qué eligen hacer esto, eligen hacer el otro, nosotros también tenemos esas eh, órdenes inconscientes, ¿sí? Solo que nosotros nos hemos creído que nuestro consciente es el que controla todo y que nosotros somos los que decidimos todo y no le estamos prestando atención a esa parte inconsciente. Mira, ahorita yo estoy hablando, eso lo estoy eligiendo, pero mi corazón está latiendo, mis pulmones están transportando oxígeno adentro, están haciendo un montón de intercambios, mi cerebro está secretando neurotransmisores, todo eso es inconsciente, o sea, mi sistema nervioso automático está ordenando todo eso por instinto, ¿no? Para mi supervivencia. Entonces, de esa misma forma es que hay estas reglas que vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces, ¿para qué estudiamos el árbol genealógico? ¿Por qué es importante saber esto? Porque nosotros como grupo, como queremos la supervivencia de nuestro grupo, de nuestra tribu, mandamos mensajes. Entonces vamos a poner una historia, vamos a hacer de cuenta que hay unos bisabuelos por ahí vivieron algo difícil, ¿no? Por ejemplo, ellos decidieron, o qué sé yo, la única hija que tenían se casa. Pero justo cuando se casa, esa familia, la familia del esposo, pues les hace una mala jugada y qué sé yo, se quedan sin nada, quiebran. Es tal el impacto de eso que lo han perdido todo, que graban todo lo que ocurrió en ese momento, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Aquí pasó que vino una persona extraña, se casó con mi hija y esto pasó. O sea, ¿solución? No, no deben hacer esto, no se debe casar, por decir. Es un ejemplo así
de mi cabeza, que se me acaba de ocurrir, solo para explicar las reglas. Entonces ese mensaje se guarda por protección, o sea, es como que el inconsciente dijera, ya, yo le voy a decir a los que vienen que cuando hagan esto va a pasar cosas malas, entonces que no lo hagan, ¿no? Es una lección para que se proteja. Pero en esas siguientes generaciones ya no es la misma historia, ¿no? O sea, no son las mismas reglas. O sea, no estoy viviendo la misma situación, no me va a pasar lo mismo si yo hago eso. Pero la orden está ahí inconsciente. Entonces yo de repente pues no encuentro pareja y no sé, y no me explico por qué, pero es porque inconscientemente estoy siguiendo esa ley que me heredaron, esa fidelidad familiar, esa orden, de que no, es peligroso casarse, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces así es la lógica detrás. Cuando existe un gran estrés psíquico en el árbol, es que se heredan estos mensajes. Pero estos mensajes se heredan con la única intención de protegernos, de ayudarnos a sobrevivir. Estos mensajes se transmiten por amor, porque en la tribu, en esa conexión que tenemos unos con otros, lo que quieren es que estemos bien. Entonces, en la mejor de las intenciones, por amor, nos mandan un mensaje protector, el cual nosotros estamos siguiendo de manera inconsciente, y a veces nos está causando problemas en nuestra vida porque ya estamos en situaciones distintas, ¿no? Ya no es la misma historia que pasó antes. Por eso es importante sanar esas historias, y por eso es importante analizar el árbol y ver cuáles son esas historias, porque si no, yo como me entero, ¿no? O yo como la sano. Es importante eso, ¿ok? Entonces, cuando existe este drama transgeneracional, o sea, algo doloroso, algo intenso, algo que generó muertes, que generó una pérdida muy grande, que generó sufrimiento, ese mensaje sí o sí se va a guardar un mensaje para heredarlo a las siguientes generaciones. Y cuando se hereda a las siguientes generaciones puede ocurrir una de dos cosas. Que se siga una fidelidad familiar invisible, es decir, yo voy a cumplir fielmente esa orden que me han dado y voy a repetir una historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la bisabuela la pasó mal, le abandonó su esposo, le dejó con 11 hijos y no sé qué, la hija de ella no se siente en derecho de tener una pareja y formar un hogar por fidelidad a lo que sufrió su madre. Entonces también tiene hijos y qué sé yo, pero no, se separa. O no se casa, o simplemente tiene un hijo y ya está. Y luego ese hijo, o sea, la tercera generación, esa hija también, por fidelidad a la abuela, no consigue pareja. Pero quiere, o sea, conscientemente dice, oye, sí, yo quisiera formar un hogar. Pero inconscientemente, por fidelidad a estas otras figuras maternas, no lo hace. Entonces repite esa historia de vivir sola o vivir sin pareja, porque está viviendo ese programa transgeneracional. La otra opción es la reparación. Vamos a poner a un bisabuelo alcohólico. Entonces le pegaba a la bisabuela. La pasaron re mal. Entonces se guarda un mensaje, no, el alcohol es muy peligroso, es malo. Entonces, dos generaciones abajo, existe una mujer que tiene una pareja, les va muy bien, es un buen tipo, pero de repente ese día es un cumpleaños, él se pone a tomar, se marea, no sé qué, y ella se vuelve loca. No tolera que él beba nada. Claro, porque no está respondiendo a lo que pasó realmente, o sea, a la borrachera de ese día. Está respondiendo a que en su mente el alcohol es tan peligroso por todo lo que le pasó a la bisabuela con la que está conectada. Entonces, para reparar, no, yo me busco uno que sea abstemio, uno que pertenezca a un grupo, una religión, a lo que sea, que no beba nada. Entonces, ese, ese mensaje es una forma de reparación, se le llama, pero en realidad eh, es la intención de reparar una historia, pero no estás liberando lo que ocurrió y el mensaje va a seguir siendo heredado. La única forma de que ese mensaje cambie es sanando la historia, es permitiendo que esa historia salga a la luz, reconociendo ese dolor y todo eso que es un proceso de trabajo, que es lo que yo hago en consulta con los pacientes, con las consultantes, eh, y si resolvemos estas cosas. Entonces, aquí puede ocurrir esas dos opciones, pero nosotros tenemos también una tercera opción, que es la tentativa de reparación. Que yo he estado o reparando una historia o repitiendo una historia, pero me he dado cuenta. Y he dicho, en un momento, pero esto yo no quiero, yo no sé por qué sigo repitiendo estos casos o por qué no me pasa, por qué me sigue pasando esto. Entonces, ahí estamos ya en el medio, la tentativa de reparación
que es todos los que están acá escuchando la charla y están diciendo, me interesa esto, quiero averiguar más, quiero saber qué hay atrás, qué historias, por qué me está pasando esto. Entonces, eso ya te sacó de la fidelidad familiar del programa y te está poniendo en una posición de poder liberar esa historia. ¿Sí? Perdón. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy viviendo un programa, que estoy siguiendo un programa familiar, que estoy viviendo una fidelidad familiar invisible? Uno, siento que no estoy haciendo lo que me gusta. O sea, hay una sensación interna de, o sea, estoy bien y esta cuestión, yo soy buena en lo que hago, pero no hay algo que falta, ¿no? O sea, no estoy realmente haciendo lo que me gustaría hacer. Otra opción, ahí, ya, que repito historias. O sea, yo me está pasando lo mismo una y otra vez. O sea, por ejemplo, es clásico con parejas. Pues me encuentro con parejas y siempre lo mismo. O sea, pareja número uno, pucha, me engañó, ya está. Me consigo otro que es diferente. Y luego me engañó. Y luego el tercero me engañó. Entonces, ¿qué está pasando? Que yo solo me encuentro estas personas a pesar de que yo no quiero, ¿no? Entonces, eso es repetir historias. O sea, algo que me está pasando y yo no siento que no tengo control sobre eso. Otro es, me cuesta mucho tomar decisiones. O sea, cuando tengo dos decisiones frente a mí que son distintas, me cuesta muchísimo. Por un lado siento que quiero uno, pero por el otro lado siento que debo el otro. Yo debería hacer esto, pero me gustaría el otro. Esa encrucijada también puede ser porque estoy siguiendo un programa familiar. Entonces yo quiero una cosa, pero mi programa familiar dice otra, entonces no me puedo decidir entre las dos cosas. El otro es la actitud es más fuerte que yo. O sea, reacciono de manera que que me desconozco. O sea, hay algo que me incomoda, pero de repente yo reacciono impulsivamente y exploto y digo cosas que hasta me arrepiento después y yo digo, pero ¿por qué yo no quiero reaccionar así? Es que esto es más fuerte que yo, ¿no? Me gana, me sobrepasa. Eso también es por un problema familiar, porque estoy reaccionando al programa familiar, no a lo que realmente está ocurriendo, ¿sí? Otra forma de ver que tengo programas familiares es si yo llevo el nombre o la fecha de un antepasado. O sea, y puede ser parecido, o sea, Juan, Juana, ah, o Juan, Jan, ¿no? Carlos, Carla, ¿no? O sea, esos nombres vienen a ser lo mismo prácticamente, entonces yo tengo relación con ese antepasado. O por la fecha, o sea, yo nací en 10 de diciembre y resulta que mi bisabuelo es del 11 de diciembre. Ah, también guardo relación con él, ¿no? O sea, inconscientemente es lo mismo para el árbol. Porque, a ver, si alguien en la calle grita tu nombre, tú volteas, piensas que te están hablando a ti. Es igual, ¿no? Porque tu inconsciente ya se identifica con ese nombre. O lo mismo con la fecha. O sea, si tú lees charla, 20 de junio, ay, mi cumpleaños es el 20 de junio, ya está, ¿no? Siempre te identificas con esos números, son cosas concretas. Por eso es que las personas que lleven fechas o nombres en nuestro árbol están relacionadas con nosotros a nivel inconsciente definitivamente. Lo otro son las enfermedades hereditarias. O sea, han visto que ahora la ciencia médica ha avanzado hasta identificar genes, por ejemplo, ¿no? Y decir, mira, que si tú tienes este gen, tú tienes predisposición a tal cosa, inclusive a tal cáncer o a tal enfermedad. Pero no necesariamente eso significa que la vas a tener. O sea, tienes la predisposición, pero la manifiestas o no, ¿sí? Entonces, eh, ¿de qué depende que lo manifiestes o no? Ahí tiene que ver con mensajes transgeneracionales, ¿no? Entonces también por ahí puede ser. Otro es que yo no utilizo mi nombre completo. ¿Han visto personas que tienen dos nombres, pero nadie nunca se ha enterado de uno de sus nombres? O sea, que realmente eh, no lo usan absolutamente para nada ni lo mencionan. Ese nombre guarda ahí algún misterio, hay que investigar también por ahí. O personas que no usan uno de sus apellidos, o si tú sabes una historia familiar de que, oye, mi abuelo se llamaba, apellidaba una cosa, pero en realidad era otro, o sea, luego se cambió, no sé qué pasó ahí. Esas historias son importantes, porque ahí están guardando un mensaje, ¿sí? Ese es un mensaje muy importante. Y siento que no encajo en mi familia, ese es otro clásico. Siento que yo soy distinto a ellos, no encajo, no sé, hay algo que no cuadra aquí. Ese también puede ser un programa familiar que hay que investigar. Ahora, ¿cómo armo yo mi árbol genealógico? ¿Cómo lo dibujo?
Entonces es importante que sepamos signos básicos para que sea más fácil hacer, ¿no? De la manera más fácil de analizar. Primero, los triángulos representan masculino y los redondos femenino para efectos gráficos. Eh, acá vamos a ver, en el ejemplo es una mujer, la que está coloreada ahí abajo, la que está dibujando su árbol. Entonces esta mujer tiene una hermana mayor, que es la que está hacia la izquierda, y un hermano menor que está a la derecha, ¿no? Son tres. Y de ahí vemos que sus papás, papá a la izquierda, siempre la línea paterna a la izquierda y la materna a la derecha, eh, y luego los abuelos, ¿no? También. Entonces, ¿qué significan los otros símbolos? Las dos líneas continuas que están uniendo un varón con una mujer aquí representan un matrimonio. Aquí al otro extremo tenemos otro, el abuelo y la abuela que están unidos solo por una línea, significa que tuvieron hijos, pero no hubo matrimonio. Y ese otro símbolo que está ahí, el palito, al lado de, como primer hijo de los abuelos maternos, significa que hubo un embarazo pero no nació. Y también hay que ponerlo, ¿por qué? Porque esta abuela significa que es la segunda en su línea. La segunda hija no es la primera, ¿no? Es la primera viva, es la única que conocen todos, pero para términos inconscientes de árbol genealógico es la segunda. Y también esta línea que está en los papás de la mujer del ejemplo, hay una línea que corta las dos líneas de matrimonio, eso significa separación. Entonces, ¿qué más hacemos en el árbol? Aparte de dibujarlos a todos, lo básico sería dibujar papás, abuelos, bisabuelos, ¿no? Pero si es que tú tienes más información, tú puedes dibujar a papás y sus hermanos, abuelos y sus hermanos, bisabuelos, ¿no? O sea, maravilloso si tienes toda esa información. Y lo ideal es de cada uno ponerles un nombre ahí. Nombre, o dos nombres si tiene. Apellidos, si es que hay diferencia de apellidos y hay algún dato importante ahí. Y poner la fecha de nacimiento, por lo menos día y mes, si no sabes año no importa, pero día y mes, y también la fecha de fallecimiento, si es que ese fue el caso, ¿ok? Para poder analizar con eso. Ahora vamos a ver cómo se analiza, ¿ok? Entonces, estas son las pistas para armar nuestro propio árbol, porque es importante para buscar esos mensajes, no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras, o sea, si tenemos hijos, también estamos resolviendo historias para que ellos no tengan que heredarlas, ¿ok? Entonces, algo que se busca mucho y de repente lo han escuchado es sobre los dobles y el yaciente. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a hacer este esquema. En este esquema yo pongo a un lado mi fecha de nacimiento. Vamos a poner 17 de junio, por poner un ejemplo. Y vamos a hacer este dibujo como si fuera un reloj, ¿no? Que representara 12 horas, en este caso 12 meses. Entonces, cada línea está marcando cada 3 meses. Entonces, en este caso, si estamos en junio, y esa fecha de nacimiento de esta persona que está analizando esto, vamos a avanzar 3 meses más abajo para la fecha de concepción. ¿Por qué 3 meses más? Porque eso significa, si de acá a acá hay 3 meses, de la fecha de nacimiento a la fecha de concepción, en mi esquema significa que si yo fui concebido aquí, vamos a avanzar en sentido horario, ¿no? Si yo fui concebido aquí en septiembre, aquí pasaron 3 meses, 6 meses, 9 meses y aquí nací. Por eso es así el esquema. Luego vamos a poner la línea de vida, que es un poquito más abstracto, pero también lo ponemos que sería 3 meses más. Se le llama línea maestra también, no sé si lo han escuchado. Y luego 3 meses más para poner la línea Y, que corresponde al yaciente. Eso que significa que yo voy a buscar a todos en el árbol que ya armé, con todas sus fechas, yo voy a buscar, aparte de personas que se llamen igual que yo o parecido, voy a buscar personas de estas fechas, cualquiera de estas fechas, que tengan su fecha de nacimiento o fallecimiento entre estas fechas. O sea, yo busco, por ejemplo, 17 de marzo y acá ya, pero yo tengo un abuelo del 20 de marzo, vale, porque es unos 7 días más, 7 días menos, ese rango podemos considerarlo, ¿no? Y entonces yo le coloreo de algún color especial porque ya sé que hay relación con esa persona. Estoy en mi análisis, ¿ok? Entonces, voy a buscar
familiares que tengan la misma fecha de nacimiento o la misma fecha de concepción mía, o sea, que sean de alrededor de mi fecha de nacimiento, que sería 17 de junio, o alrededor del 17 de septiembre, que vendría a ser mi fecha de concepción. Que tengan un nombre similar. Y, ¿cuál es la diferencia entre doble y yaciente? Doble significa yo heredé programas o mensajes de esta persona en particular, de mi árbol. Y yaciente significa que yo estoy reemplazando a esa persona. Entonces, para ser yaciente, tiene que haber sido alguien que murió antes de que yo naciera. O sea, si yo encuentro que mi fecha de nacimiento tiene, tengo la misma fecha o cercano a la fecha de mi abuelo, pero yo conocí a mi abuelo, o sea, estaba vivo cuando yo nací, entonces soy doble de él. Pero, es decir, tengo mensajes de él. Pero si yo tengo esa relación con una abuela, pero esa abuela murió antes de que yo naciera, entonces ya no soy su doble, yo soy yaciente de esa abuela. O sea, vine para efectos del árbol familiar, vine a reemplazar a esta abuela, o sea, lo que ella significaba. Entonces es muy importante identificar eso, ¿sí? Porque ser yaciente también tiene una implicancia en mí, ¿no? O sea, yo, si vengo aquí a reemplazar a alguien, yo no me siento en derecho de vivir mi propia vida. Y eso puede afectar en muchísimos aspectos. Pues no estoy contenta, no me decido por las cosas, no me siento en derecho de vivir, o más bien estoy viviendo doble, o sea, estoy haciendo muchas cosas, estoy muy ocupado siempre, o sea, trato de llenar mi vida con cosas como si tratara de vivir dos vidas a la vez. Entonces ambos extremos me resultan perjudicando. Entonces hay que prestar atención a esto también. Entonces, ¿cómo analizo yo mi árbol? Yo identifico un tema que no me pertenece. Es decir, yo identifico algo que está pasando en mi vida que yo no elegí que eso pasara, o sea, no entiendo por qué me está pasando esto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero tener un hijo y no puedo. Y he ido al médico y me ha dicho que todo está bien, que no se explica por qué. Me han hecho tratamientos de fertilidad, que permeabilización de trompas, no sé qué, y no puedo. No hay una explicación lógica, pero no puedo. Ya, la explicación está ahí. O sea, es algo, un mensaje heredado. Entonces, ese es el tema. Entonces, yo tengo que buscar historias relacionadas a eso. Entonces, miro a los antepasados con los que tengo relación, o sea, haciendo mi árbol y viendo las fechas, viendo los nombres, y busco las historias relacionadas al tema. O sea, si yo estoy buscando un tema de infertilidad, ¿qué significa? Significa que voy a buscar historias de mujeres que murieron al dar a luz, bebés que murieron en el momento de parto, que no llegaron a nacer. Esas historias estoy buscando, porque esas historias pueden generar un dolor tan grande en el árbol que el mensaje va a ser no tengas hijos, porque duele demasiado perder un hijo chico, o duele demasiado cuando una mamá se va dando a luz, muere dando a luz. Entonces es tan fuerte ese mensaje que tú heredando ese programa puedes decir, no, yo tu inconsciente va a decir, no, no, hijos, no. Pero tú quieres, ¿no? O sea, tú estás feliz, tranquila, tienes las posibilidades, tú quieres un hijo realmente, pero tu cuerpo no te deja, entre comillas. ¿Por qué? Porque está gobernado por ese inconsciente. Entonces, lo que hay que hacer es sanar esas historias para que en el árbol todos entiendan, así a nivel inconsciente, ese mensaje cambie, porque todos entiendan que hoy ya no es la misma situación y que hoy tú no vas a vivir esas cosas, ¿no? Esa es la importancia de analizar el árbol. Entonces, si yo sano la historia, cambio el mensaje. O sea, si yo encuentro la relación, ¿no? En nuestro ejemplo, ya, yo busco historias de infertilidad. Mi historia de infertilidad la busco en el árbol a través de madres que murieron, dando a luz, hijos chiquitos que mueren, ya. Yo encuentro mi historia, sí. La abuela murió dando a luz, dejó a 5 niños chicos, fue todo un drama, definitivamente fue todo un drama. O sea, te pones en esa situación y dices, Dios mío, realmente qué difícil, qué doloroso. Entonces tú tienes que permitirte ir a eso y sanarlo. ¿Por qué? Porque tú, dentro de ti, nosotros llevamos, dentro de cada uno de nosotros están todas las memorias y todas las historias de ese árbol familiar. Porque así es como evolucionamos, recolectando y guardando toda la información de nuestro árbol genealógico, de nuestra tribu, de nuestra manada, para poder sobrevivir de mejor manera cada vez con todos esos mensajes. Entonces, todo está en nuestro inconsciente, guardado en esa biblioteca secreta con candado.
Entonces, cuando nosotros hacemos estos ejercicios en terapia, accedemos a esa biblioteca secreta y podemos liberar esos mensajes y podemos sanar esas historias, liberar lo que quedó atrapado, o sea el dolor, sea la rabia, la injusticia de por qué tuvo que pasar eso. Liberamos eso para que ya no se tenga que llevar ese mensaje de no tengas hijos, ¿no? O sea, para que ya no haya esa orden, porque ya se entiende ahí, sanando esa historia, que ya no es necesario, hoy 2020, eh, pasar por ese mismo sufrimiento, que ya la historia es distinta, ¿no? Más o menos así es el esquema. Entonces, vamos a poner unos ejemplos para que un poco entendamos y de repente encontremos relación con nuestras historias. Esta, por ejemplo, es una que tiene que ver con lo que les decía antes. Aquí las historias son historias reales que han sido cambiadas levemente para que no se pueda identificar a las personas de las historias y es con autorización de esas personas que estoy contando esto. Obviamente sin mencionar sus nombres y por eso se ha puesto apodos. En este caso, esta señora es la señora Hijos Hermanos. La señora Hijos Hermanos es una señora que no podía tener hijos. Es lo que yo les contaba, que tratamientos de fertilidad, todo, o sea, ya no había una explicación, o sea, ¿por qué? Si todo está bien, ¿por qué esta señora no puede tener hijos? Y resulta que después de un tiempo, hay un micro que está activo, perdón, ya está. Después de un tiempo, ya trabajando en terapia, nos dimos cuenta que esta señora lo que tenía era que ella veía a sus hermanos como sus hijos, porque su mamá murió y ella asumió el cuidado de los hermanos como si fueran sus hijos. Y tanto era así que a veces al decirlo, o sea, se equivocaba y decía mi hijo, y digo mi hermano, ¿no? Entonces, su mente atribuía que ya tenía hijos, o sea, para su mente ya eran sus hijos, entonces ya para qué iba a tener más hijos, ya tenía como 5. Entonces, por eso no podía tener hijos. Entonces, cuando trabajó el tema y pudo ver a sus hermanos como realmente hermanos en lugar de hijos, luego, sin ningún tratamiento y sin hacer absolutamente nada, embarazada. Entonces se desactivó el mensaje, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos otra historia, el señor Exigencia. El señor Exigencia es una historia de alguien que llevaba, em, o sea, en el trabajo y en todo, él se estaba matando trabajando, cumpliendo cosas, metas que quería llegar esto y el curso de aquello y esto, se llenaba de cosas y se exigía tanto que él nunca estaba satisfecho con lo que conseguía. Y no era que era algo externo, o sea, no era que el jefe le exigía, no, no, él se exigía a ese nivel de enfermar, de tener gastritis, de tener, o úlcera inclusive, de tener, ¿no? Todas estas enfermedades. Y el tema estaba en que él llevaba un programa de un antepasado que por no haber sido tan cuidadoso en lo que hacía, había cometido un error y había llevado a que la familia lo pierda todo. Entonces él estaba reparando, entre comillas, esa historia y él era recontra cuidadoso, exigente, responsable, pero así ya al extremo que le afectaba, ¿no? Entonces el problema estaba ahí. O sea, él liberándose de ese programa, él podía exigirse de acuerdo a lo que él le parezca, pero ya no a ese nivel que lo estaba enfermando, porque ya no tenía que llevar ese programa, ¿no? Ahora, el otro es el señor Quiebra. El señor Quiebra también es un amigo mío que él tenía negocios eh, buenos, o sea, armaba un negocio, le iba muy bien, y luego repentinamente por cualquier cosa terminaba perdiéndolo todo. Y era absurdo, o sea, ya era la tercera vez que le pasaba, ya era hasta telenovelesco, o sea, muy raro. Entonces, investigando él en su árbol genealógico, ya buscando explicaciones, encontró que un bisabuelo, me parece, no sé, no recuerdo la relación, con el que él estaba relacionado, había sido encargado de cobrar impuestos. No sé si era la reforma agraria, era no sé en qué época, pero entonces él había abusado de su poder, eh, haciendo daño a otros, pues, ¿no? Cobrando demasiado y todo eso, o sea, un dinero mal habido. Entonces él estaba pagando esa deuda, perdiéndolo todo cada vez en sus negocios. Entonces, ahí estaba la historia. Entonces él tenía que sanar lo que pasó ahí arriba, ¿no?
eh, para que él ya no le pase. Y efectivamente, esto pasó. Y es más, en su caso, ese es un dato adicional que ahora recuerdo de la historia, él, además de pagar la deuda emocional con dinero, o sea, quebrando sus empresas, él estaba pagando esa deuda emocional guardando reservas y era que estaba engordando un montón. Cuando él descubrió esto, le bajó 13 kilos de peso, casi, casi sin hacer nada, porque eh, la orden en su mente era guardar reservas también y esas reservas son grasas, ¿no? Ese es otro tema que hemos visto en el taller Comiendo mis emociones. Entonces, y un último ejemplo es la señorita soy soltera y hago lo que quiero, porque es que esa solía ser la frase de esta chica. Ella decía, yo soy soltera y hago lo que quiero, así como la canción. Pero luego encontramos en su historia que no necesariamente hacía lo que quería. O sea, ella en realidad lo que estaba haciendo era huir de un compromiso. Y cada vez que estaba con una relación que funcionaba bien, ella siempre escapaba, huía, huía. Y era porque ella estaba llevando memorias de una historia familiar en la que había sido peligroso casarse, ¿no? Había ocurrido algo que fue, o sea, que le costó la vida a alguien, ¿no? El hecho de haberse casado. Entonces ella llevaba el mensaje de no te cases, porque acá ocurren tragedias. Entonces ella no buscaba pareja por eso, y ella creía que era porque ella quería. Entonces cuando ella sanó esa historia, eh, tiempo después que nos vimos, mucho tiempo después, ella estaba con una pareja que estaba de lo más feliz y seguía ahora sí haciendo lo que quería, porque lo que a ella le gustaba era viajar, le encantaba viajar. Y ella ha encontrado una pareja que le encanta viajar. Y trabajan los dos en eso y viajan y viajan y viajan y de los más felices, ¿me entiendes? Entonces, ahora sí hace lo que quiere, realmente, porque ya no está siguiendo un programa. Entonces, esa historia es muy importante porque a veces nosotros nos hemos convencido de que estamos haciendo esto porque queremos. En realidad yo quiero, o sea, me lo justifico, ¿no? Sí, sí, esto es lo que yo quiero, pero la evidencia está, bueno, pero ¿estás feliz con esto? O sea, ¿realmente eres feliz? Adentro de ti, así en lo profundo de tu ser, ¿estás tranquilo, bien? Entonces, chévere. Pero si no, si adentro hay algo de que no estoy realmente bien, a pesar de que yo siento que esto es lo que quiero, entonces puede estar ahí escondido un programa familiar. Eso es muy importante, ¿ok? Entonces, ahora quisiera saber si tienen alguna pregunta, porque después de esto vamos a eh, hacer un ejercicio entre todos nosotros, así cortito, para conectar con el árbol y para honrar el árbol familiar, ¿sí? Entonces, si tienen preguntas sobre el árbol familiar, sobre historias, algo que no quedó claro, por favor, escríbanmelo en el chat o pueden habilitar sus micros también y mencionarlo para que podamos luego pasar a este ejercicio. Otra precisión que surgió en la otra charla del miércoles fue, ¿qué pasa cuando somos 7 vecinos, hemos nacido a los 8 meses? O sea, si ya hay ese dato, entonces ya sabemos que la fecha de concepción fue otra. Entonces hay que buscar a los familiares relacionados con esa fecha de concepción, con la que sabemos que fue tentativamente nuestra fecha de concepción. Y otra cosa que surgió era de los gemelos, que a los gemelos hay que ponerlos también en el árbol de un mismo palito, salen dos, pero hay que ponerlos en el orden, ¿no? Que va de izquierda a derecha, el que nace primero y luego el que nace segundo, ¿no? Porque es muy importante para el árbol los lugares. O sea, si soy el uno, soy el dos, soy el tres. A ver, pregunta, ¿cuál es el proceso para sanar estas órdenes familiares? El primer paso es encontrarlas, ¿no? O sea, yo identifico cuál es la orden familiar, o sea, cuál me conecta a mí. Por eso es importante buscar un tema, o sea, yo no puedo, sin identificar algo que me está afectando a mí, yo no puedo ir buscando historias y queriendo sanar aquí y allá, ¿no? O sea, no funciona así. La manera que funciona es, yo encuentro algo en mí que quisiera, pueden haber hartos temas, ¿no? O sea, yo quiero mejorar mi relación con el dinero, tengo problemas de pareja, no estoy en un trabajo que quiero, o sea, puede haber hartas cosas. Entonces ya, esos son los files. Entonces yo busco esos files en las personas con quienes estoy conectada en el árbol. Entonces las identifico. Y una vez que la identifico, hay que sanar significa yo voy a esa historia y en esa historia yo tengo que darle su lugar a todo. O sea, permitir que
se exprese el dolor que pueda haber sido guardado, permitir que reconocerle a ese antepasado y decirle, sí, yo entiendo, abuela, todo lo que debe haberte dolido, dejar a tus hijos cuando eh, has muerto, ¿no? Y dejarlos chiquitos, cuánto habrás sufrido cuando estabas enfermo. O sea, reconocerle ese dolor porque nadie se lo ha reconocido y porque ha sido injusto es que se ha heredado. ¿No? Entonces, reconocer el dolor o reconocer la rabia que puede haber sido guardada, o sea, por ejemplo, puede haber una rabia de un hijo que le reclama a su madre por qué te fuiste, o sea, yo sé que no es su culpa que se haya muerto, pero puede haber una rabia guardada de por qué me dejaste. Entonces, eso también tiene que soltarse, o sea, soltar todas esas emociones bloqueadas, eso es sanar la historia. Y una vez que se hace eso, se replantea el mensaje, ¿no? O sea, ya no es necesario, no es vital para mí seguir llevando este mensaje porque yo estoy viviendo otras circunstancias, gracias por este mensaje de amor, pero yo elijo ya no llevarlo, ¿no? O sea, desde ese amor, em, desde ese entender de lo que pasó, es que yo tengo que soltar ese mensaje. Entonces, para eso, para ese ejercicio, hay muchas técnicas, muchos terapeutas los trabajan de diferentes formas. Hay personas que lo hacen por sí mismas en una especie de ritual, está muy bien, pero depende de cada uno. Pero eso es más o menos lo que tiene que ocurrir para que realmente se cambie el mensaje. ¿Qué pasa cuando hay alguien zurdo? Igual se pone al lado derecho el padre. Sí, o sea, esto es más por un tema de estándar de árbol genealógico, que se ponga a un lado línea materna y otro lado línea paterna. O sea, no, eh, no es que haya una explicación emocional detrás de eso, sino por estándar que se pongan a esos sitios. Nos sucede a todos, siempre vivimos programas del pasado, las mujeres llevamos el pasado a nuestra línea materna. Excelente pregunta. Eh, yo lo que siempre suelo decir y suena gracioso es, todos estamos siguiendo un programa familiar hasta probar lo contrario. ¿Por qué? Porque si somos parte de un árbol y de una tribu y queremos nuestra supervivencia, siempre vamos a mandar mensajes. Y como arriba siempre han ocurrido cosas difíciles, sobre todo en generaciones anteriores que la han pasado más difícil que nosotros, siempre se han guardado mensajes, pues, o sea, porque como han pasado cosas que hubieran preferido que no pasen, siempre se han guardado mensajes. No, 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 que esto ya no pase más. Guardamos estos mensajes y los vamos a ir mandando acá a las generaciones siguientes. Entonces, por nuestra supervivencia, para protegernos, siempre venimos con mensajes. Ahora, estos mensajes pueden pasar imperceptibles porque no están afectando en este momento mi vida, o pueden ser bastante notorios y estar realmente perjudicando mi vida. Entonces, los voy a ubicar más fácil. Pero 99.999 periódico pura de casos, eh, sí estamos repitiendo o estamos llevando programas familiares. Y sobre mujeres llevando el pasado de nuestra línea materna, lo que ocurre con la línea materna es muy bonito. Y es que yo he estado en el vientre de la abuela también, porque mi mamá, cuando estaba en el vientre de su mamá, ella se formó y formó también los óvulos dentro de ella. O sea, porque los óvulos están desde que nacemos, solo que maduran cuando ya somos adolescentes, pero están construidos ya ahí. Entonces, el material genético que me creó a mí estuvo en el vientre de la abuela también. Entonces, hay una conexión mucho más profunda en línea materna. Y por eso las fidelidades familiares son más fuertes, porque hay algo que se llama incorporación emocional. Y es que yo, por amor a mi madre, de quien yo vine, literalmente de su vientre, eh, yo absorbo todo lo que ella pueda tener. Entonces, si mi mamá vivió algo que le generó dolor, ¿no? Yo lo integro y lo guardo y yo llevo esos mensajes. Y así también de la abuela, porque yo también estuve dentro de la abuela. O sea, hay una línea mucho más poderosa. Entonces ahí las fidelidades familiares son mucho más fuertes, muchísimo más fuertes. Por eso hay muchas historias de que se repiten. O sea, esto que me está pasando a mí, esta separación o este no sé qué, lo vivió mi mamá y eso lo vivió mi abuela y lo vivió la bisabuela tal vez. O sea, esas son cosas bien fuertes. Entonces es bonito identificar esas cosas para poder sanarlos por el bien de todas. O sea, entender, liberar ese sufrimiento y decir, ya está, ya hoy, 2020, yo ya no necesito llevar este programa porque ya las cosas son distintas, agradecer, devolver, ¿no? Hay un ejercicio muy lindo que hacemos en terapia que es de devolver programas de la línea materna y que es bastante
emotivo también. Y, y es importante porque eh, es muy probable y ocurre muy frecuentemente que por esa línea es donde más heredamos las mujeres, sobre todo cuando somos mamás. Cuando somos mamás todavía se activan más esas memorias, pero no significa que ese sea el único sitio. O sea, podemos tener memorias de muchísimos sitios. O sea, yo llevo estudiando mi árbol genealógico desde el 2013, que son ya 7 años. Y he sanado 800.000 historias que he ido encontrando, porque ese es mi trabajo, es lo que yo hago, y si no sano yo, ¿a quién voy a ayudar a sanar? Pero sigo encontrando cosas. Entonces, siempre hay programas. Pero conforme vas sanando, tú vas viendo cambios en tu vida. Cada vez más cambios, más cambios. Es como una bolita de nieve. Empiezas con un esfuercito y luego eso empieza a traer más cosas, más cosas, más cosas positivas, cambios, y es genial. Entonces, sí, sí es importante revisar también la línea materna, en el caso de las mujeres, más aún si ya son mamás. Es importante ver esa línea e identificar si estás en una fidelidad familiar. O sea, a ver, a mí qué me ha pasado en mi vida en relación a maternidad, a ser mujer, y eso de dónde viene. Y eso le pasó a mi mamá de alguna u otra forma, o le pasó a mi abuela, y yo puedo asegurar que casi siempre hay similitudes. ¿Cómo sucede el proceso si no sabemos mucho de nuestros abuelos? Excelente pregunta, gracias. Eso también me olvidé de mencionar. Existen cosas que no sabemos de nuestro árbol, ¿verdad? O sea, bueno, es que hay un abuelo que yo no sé, nadie sabe nada de él, porque pues ya tuvo un hijo con la abuela o no sé qué y se fue. Eh, o no tengo muchos datos, no importa. Tú vas a nuestro árbol con los datos que tengas. Porque cuando se trabaja el árbol genealógico, uno, que empiezan a llegar datos de todo lado, y dos, que cuando tú haces el ejercicio, tú encuentras a las personas. O sea, yo he tenido consultantes que han venido que no sé nada. O sea, por ejemplo, de línea paterna no sé nada, cuando mi papá se fue, mi papá nunca más lo vi, entonces yo no sé nada de mis abuelos, no sé ni quiénes son. Ya está, no importa. Trabajamos, los ponemos ahí en un lugar, ¿no? Eh, simbólico, y cuando hacemos el ejercicio, los ven ahí, saben sus historias, porque esa información está en nosotros, o sea, a nivel epigenético se hereda, ¿no? O sea, la membrana celular guarda información genética de nuestros antepasados. Un experimento genial que se hizo en tercera generación de personas que habían sobrevivido a la época del Holocausto, encontraron, hay un cambio en en una enzima, me parece, que se producía a raíz de haber estado expuestos a gases tóxicos. Entonces, estas personas tenían ese cambio, pero ellos nunca habían estado expuestos a gases tóxicos, habían sido sus abuelos, eh, o inclusive bisabuelos. Bueno, eran líneas arriba. Ellos no habían estado en contacto, pero ellos guardaban o sea, su cuerpo había hecho ese cambio porque sus células guardaban la memoria de lo que habían estado en contacto los de líneas arriba, generaciones arriba. Entonces, eso es la epigenética, o sea, heredamos, así como heredamos el color de los ojos, el cabello, qué sé yo, también heredamos eso. Entonces, es muy importante saber que esa información está dentro de nosotros. Está, tenemos todos los datos, absolutamente todos. Entonces, no hay problema, solo hay que poner ahí en los lugares, sí, ponerle su dibujito porque sabemos que existen, o sea, existe una madre y un padre, porque biológicamente tienen que haber venido de algún lado esa persona, ¿no? Y luego cuando se haga el ejercicio se va a encontrar definitivamente esas respuestas, ¿sí? Em, entonces no hay problema, no hay problema si no tenemos mucha información. La que tengamos la ponemos y con eso vamos buscando, ¿sí? Perfecto. Entonces, ahora que nos ha quedado un poquito más claro todo esto, vamos a permitirnos hacer un ejercicio cortito para conectar con este árbol genealógico, ¿sí? Gracias, sí. Ah, qué bueno que quedó claro. Listo. Entonces vamos a permitirnos cerrar los ojos nuevamente, concentrar toda la atención en la respiración, en cómo el aire ingresa y cómo el aire sale. Vamos a prestar atención a ese movimiento del cuerpo, del tórax, cuando el aire ingresa, cuando el aire sale. Ese pequeño movimiento calmado.
mínimo que se produce cuando estamos respirando tranquilamente, naturalmente. Prestamos también atención a cómo el cuerpo se está relajando con cada respiración, dejando caer su peso tranquilamente sobre donde estamos sentados, sentadas. Y en esa calma vamos a pedir a nuestro árbol familiar, a nuestra familia, a nuestro clan, que se manifiesten frente a nosotros. Y vamos a visualizar ese clan frente a nosotros. Puedes ver frente a ti a papá y a mamá. Puedes ver detrás de ellos a sus papás y detrás de ellos a sus papás. Y así sucesivamente, viendo todo tu árbol frente a ti, uno tras de otro, generación tras generación, aparecen frente a ti. Vienen desde otro plano quienes ya no están en este plano. Y los que todavía están en el plano físico nos prestan su esencia por unos minutos para poder visualizarlos claramente. Puedes verlos frente a ti, todos mirándote. Inclusive puede que puedas ver a los hermanos de papá y mamá, hermanos, hermanas, hermanos y hermanas de a los abuelos, a todos los que puedan y quieran aparecer aquí a tu llamado, puedes visualizarlos. Puedes visualizar también a tus propios hermanos, que están en la misma línea que tú, que se encuentran a la izquierda los mayores, a la derecha menores. E inclusive puedes visualizar en este árbol a personas que no llegaron a nacer, pero que tienen un lugar y puedes entenderlo de acuerdo al lugar donde están ubicados. Observa a todos los que aparecen frente a ti. No lo pienses, no lo razones, solo observa. Solo observa esto que se presenta frente a ti. Si no los puedes ver claramente, no importa. Si solo son siluetas, no importa. Acepta lo que tengan para mostrarte hoy y agradece que estén ahí contigo. Y estando ahí todos frente a ti, puedes permitirte preguntarles si alguno de ellos guarda relación contigo, que te lo haga saber. Y de repente puedes ver cómo alguien levanta la mano o alguien te sonríe o alguien te hace algún gesto que te hace entender que guarda una relación especial contigo. Y agradécelo también, agradece por esa información. Y estando ahí todos frente a ti, visualiza cómo a todos los une una luz, una energía, los une a todos así como ramificaciones que están todos unidos, todos son uno, un grupo compacto, grande. Visualiza claramente cómo esa unión está conectada a ti, a una parte de tu cuerpo. Y teniendo esa conexión, visualizando esa conexión, vas a permitirte decirles estas palabras. Gracias por haberme entregado estos mensajes. Sé que vienen de amor, sé que son para protegerme, pero hay mensajes que hoy me limitan y hoy, 20 de junio del 2020,
yo elijo ya no llevarlos conmigo. Y elijo honrar esos mensajes a través de vivir mi vida plenamente, en abundancia, abundancia emocional, afectiva, abundancia económica, abundancia en todo sentido. Y mira cómo, al decirles que vas a honrar los mensajes a través de eso, ellos dan el visto bueno. Mira cómo ellos están de acuerdo con eso porque quieren lo mejor para ti. Y en ese momento que veas que ellos están de acuerdo y dan el visto bueno, visualiza cómo los lazos que te unen, eso que los une a todos, se vuelve flexible. Siguen todos conectados a través de esta luz, esta conexión de unos con otros, pero todos se pueden mover. Mira cómo todos se mueven con libertad. Mira cómo tú te puedes mover con libertad. A pesar de que la conexión con todos permanece, como una familia, como una tribu, como un clan, pero todos son libres. Todos pueden moverse a voluntad, sin perder la conexión del amor. Visualiza ese movimiento y agradece. Agradece desde el fondo de tu corazón que hayan venido aquí a permitirte hacer este cambio y esta declaración hoy. Y diles gracias, gracias, gracias. Y permite que habiendo dicho esto, con la certeza de este cambio, con la certeza dentro de ti de que algo ha cambiado, siente en qué parte de tu cuerpo algo ha cambiado, una emoción, una sensación distinta. Y con esa sensación en ti, permite que ellos regresen a donde les corresponde. Los que están en este plano pueden regresar a sus cuerpos físicos y los que están ya en otro plano puedan regresar a donde les corresponde. Y déjalos ir con la certeza de que tu conexión con ellos permanece, la conexión de amor permanece y esa siempre estará y siempre se mantendrá por amor. Y respira profundamente para integrar este cambio en ti. Toma el aire, todo el aire que puedas y conténlo por unos segundos para sentir ese cambio en ti y luego permite que el aire salga lentamente. Siente ese cambio en ti y respira nuevamente, esta vez tomando conciencia de tu cuerpo físico, tomando conciencia de cómo el cuerpo recae sobre donde estás sentado. Respira nuevamente, tomando conciencia de esa respiración, de cómo ingresa y cómo sale. Luego lentamente y a tu propio ritmo, puedes regresar al aquí y ahora en esta habitación, abriendo lentamente los ojos. ¿Cómo estamos? Gracias por ser parte de ese ejercicio. Ahora vamos a terminar esta charla con estas conclusiones. Los mensajes transgeneracionales no son encargados por amor. Nos vendría bien repetir eso como lección aprendida. Son por amor. No hay que piña que me tocó, que injusto que me tocó, no, no, es por amor. Entonces hay que recibirlo con amor.
O sea, la intención de esos mensajes nunca fue que nos limiten en alguna manera, fue protegernos de que no nos pase algo muy doloroso. Entonces, elegir no llevarlos también tiene que ser como un mensaje de amor, no como un mensaje de rechazo, si no, no funciona. La otra conclusión es que estamos viviendo fidelidades familiares invisibles hasta probar lo contrario. O sea, si es que no tenemos una explicación para lo que sea que nos está pasando en nuestra vida, eh, hay que buscar sí o sí un programa familiar para poder liberarlo. Y sanar la historia que originó el síntoma es clave. O sea, lo que nos ocurre en la vida es el desencadenante. O sea, ya, yo estoy viviendo, no sé, una situación de angustia. Tengo una angustia, una angustia, una angustia. Y yo he identificado que esta angustia empezó cuando, no sé, por ejemplo, cuando empezó la cuarentena. Entonces ya, yo tengo mi desencadenante, pero ¿cuál es mi programante? O sea, ¿por qué a mí esto de vivir en cuarentena me ha dado ese nivel de angustia? Porque está bien que me preocupe, todos hemos vivido alguna situación, algún cambio, pero una cosa que es más fuerte que yo, muy intensa. ¿Por qué? Hay un programante. Y ese programante puede ser en nuestra vida que nos ha ocurrido algo que tenga que ver con un encierro, o puede ser que sea un programa familiar. Lo más probable es que sea un programa familiar. En mi experiencia con consultantes, a pesar de que encontramos cosas en su vida que pueden contribuir a lo que sea que está viviendo hoy, casi siempre hay un tema en el proyecto sentido, o sea, en la época en que estábamos dentro del vientre materno, o en un mensaje familiar. Porque vivimos como en manada y todos tenemos ese inconsciente que nos conecta y ahí están esos mensajes. Entonces, muchas veces esa es la explicación. De ahí la gran importancia del árbol genealógico, de estudiarlo, de analizarlo, de entenderlo, porque es parte de nosotros venimos de ahí. ¿Cómo no saber sobre nuestros antepasados si de ahí venimos? ¿Cómo vamos a pretender elegir a dónde queremos ir si no sabemos de dónde venimos? ¿No? Esa es la importancia. Entonces, les dejo con esa idea para que lo vayan meditando. Gracias por haber estado aquí en esta charla. Eh, ya es una gran señal que ustedes se hayan interesado por este tema. Eh, yo diría que es una señal de que están listos para abrir alguna historia ahí guardada en el árbol que todos tenemos. Así que gracias, gracias por asistir. Es un placer para mí compartir esto con ustedes. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirme. Si es que surge algo luego de esto, escríbanme con total libertad. Será para mí un gusto poder responderles. Gracias por estar aquí. Un abrazo grande y estamos en contacto en alguna nueva charla o si desean en alguna consulta también para trabajar algún tema que ustedes hayan identificado. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar. Que estén muy bien, que tengan un bonito sábado, es sábado, ¿verdad? Que tengan un bonito sábado y será hasta una nueva oportunidad. Gracias.